Perfecto, ahí se está grabando ya la videoconferencia. Perfecto, tenemos a Amelia Montero que entró. Muy bien. Ok, ya estamos todo lo que estábamos. Ahora sí tenemos 12. Bueno, yo creo que ya Meli no estaba, pero ahora sí está. Bien, jóvenes, les decía para terminarle ya la historia que eso de impertinente se nos fue el Zoom. Para Yo terminar, estaba, ajá, en la del anterior. perdón. Yo estaba en la anterior. ¿Ah, usted estaba? Ay, yo no la había Sí, visto, disculpe. claro. Yo estaba aquí escuchando. Ya, perfecto. Entonces, jóvenes, este señor, me quedé fue cuando ya había terminado la semana, ¿verdad? Terminó la semana el señor. Él me dejó terminar la semana el Zoom. Sí, ¿verdad que sí? Díganme que sí o no. Sí, sí, terminó la semana y va a poner la renuncia. Perfecto, bueno, mira, David estaba pendiente al asunto. Pero ¿qué pasa? Cuando él fue a poner la renuncia, David, el capataz que estaba ahí, una persona muy sabia, le hizo una pregunta sencilla y le preguntó, ¿cuántas veces tú afilaste el hacha? A lo que él respondió que él no tenía tiempo para afilar el hacha. Él no se dio la oportunidad de afilar el hacha ni una sola vez. Entonces lo que le aconsejó el capataz fue, bueno, ¿por qué no pruebas afilando tu hacha? Y el señor salió y tomó el consejo del capataz y entre árbol y árbol se paraba, se detenía un poquito, afilaba el hacha y en menos de en la mitad de la semana el señor había había duplicado la tala de árbol inicial. O sea que parece ser que el problema no era que él tenía ningún tipo de problema físico, sino era que no se daba la oportunidad de detenerse y afilar el hacha. Esto, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué nos deja como reflexión, como enseñanza? ¿Qué nos puede decir, digamos que Rosana tiene la mano levantada? No, pero quisiera decir algo. Yo estaba buscando sobre eso y dice que quizás para algunos de nosotros afilar el hacha tenga un sentido diferente. Algunos pensarán en la formación o en las necesidades, o también es importante que es una organización con una empresa. Así El es. caso es que en el trabajo, si no tuvieran a nadie, por ejemplo, como un supervisor o un jefe, es muy posible que muchos de nosotros acabáramos usándonos ciegamente en tareas poco productivas, porque es muy fácil perder la perspectiva. Estamos empezando. Normalmente, cuando somos empleados, siempre tenemos un jefe, como quien había dicho, para que él nos recuerde que tiene que tirar el hacha, pero cuando trabajas solo, como emprendedor, corres el riesgo de dar pasos a un punto a la desesperada, sin ver el verdadero problema. Sí, en cierta parte tú tienes razón. Y hay algo, pero hay algo importante ahí, hay algo como dentro de eso que tú acabas de decir, hay una intrínculia ahí que habría que aclarar. Y me voy a permitir, no sé si alguien más, antes de que yo me permita aclarar eso, alguien más tiene alguna idea de qué significa para usted de afilar el hacha. Ya Rosana nos dio una perspectiva, una panorámica de que va a depender de qué es lo que estemos buscando o dónde estemos. Va a depender para qué sea para nosotros afilar el hacha. Franklin. Sí, buenas noches, maestro. De mi punto de vista, o entiendo que afilar el hacha nos da como entendimiento de que para nosotros lograr nuestros objetivos debemos pararnos, sentarnos y organizarnos y hacer todo organizado para poder tener éxito con lo que queremos lograr. Definitivamente. De acuerdo contigo. Yameli, tú estás media malita, te duele una muela, pero tú puedes compartir tu idea con nosotros. Sí, maestro. Para mí el hacha serían como las habilidades que nosotros tenemos. Y el afilar el hacha para mí sería como el seguirnos preparando, el seguir preparando esas habilidades.
O sea Eso que, para salir del hacha. Y a veces nosotros tenemos las cosas en nuestras manos, pero no, como que no nos sentamos a prestar atención a lo que tenemos. así es, así es. Entonces, y él quizás si hubiese sentado a prestar atención y quizás analizar el por qué no podía pues cortar los árboles, quizás él se hubiese dado cuenta que su hacha estaba rota. Así es. Faltaba pues afilarla, ese es mi aporte. Eso es así. Gracias, Yameli. ¿Y Josefina qué dice? Josefina, ¿qué tú crees? Bien, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaban de decir los compañeros. También es importante darle, no solamente fijarse en los resultados, sino darle como esa continuidad a lo que aprendemos día a día. Porque, por ejemplo, el Señor no se fijaba que era por el hacha, era el hacha quien no le permitía seguir con esa cantidad de árboles que él cortaba diariamente, con la cantidad que le inició cortando. Entonces es eso, darle como importancia al proceso del aprendizaje. Perfecto. Muy bien, gracias, Josefina. ¿Y Ruth Estel qué dice? Ruth, ¿qué tú dices? ¿Estás ahí, Ruth? ¿O te me fuiste? Ruth Baby. Sí, profe. Aunque no estuve presentando un video, para mí afilar el hacha es alguien que se prepara antes de actuar, ya sea organizándose en dichas actividades, incluso hasta descansando. Eso es algo que aporta, porque Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Fíjense, ahora mismo... Elsa, yo Sí. encontré algo que me llamó la atención de esta anécdota. Ajá. Y fue que la productividad como que no se puede depender de todo el esfuerzo en grupo, sino de la estrategia que nosotros utilicemos. Definitivamente, la vida nos enseña que no necesariamente las personas exitosas son las que más se esfuerzan o más trabajan. Ahora son las que tienen ideas espectaculares, las que piensan, porque lo que te hace diferente es tu manera de pensar. Hay un pensador, que no recuerdo el nombre, que dice, tú eres lo que piensas. Lo que está en tu cabeza es lo que va a salir. Emily, adelante. Yo quería agregar, maestro, continuando con lo que mis compañeros han dicho, y es que afilar el hacha, como decía mi compañera Yasmin, yo creo que es prepararse antes de actuar, porque muchas veces en la vida nosotros queremos avanzar rápido y obtener los resultados rápido e inmediatamente, pero no nos queremos preparar. Entonces, pues creo que nosotros organizarnos, aprender y cuidarnos a nosotros mismos y no terminar cansados y con menos logros. Al igual que un nadador necesita una hacha afilada para cortar con facilidad, en realidad nosotros necesitamos lo que es capacitarnos, tener paciencia y planificarnos bien para poder enfrentar esos retos que en la vida se nos presentan y así nosotros poder cobrarlos como fácilmente. Así es. Habla mucho, no sé, esto como que me llama la atención. Dale, Yameli, dale. Pero usted cree que yo ahora mismo me llegó a la mente que nosotros somos el leñador y Infotep es el hacha que nos está habilitando a nosotros. Así es, definitivamente. Eso me llegó a mí a la mente. ¿Y qué me llegó a la mente también? ¿Qué sería de mí si yo llego del trabajo y me acuesto y no me capacito? O sea, quizá mañana no voy a ser la profesional que quiero ser. Pero te voy a dar un dato, Yameli. Nosotros acabamos de pasar, o no acabamos, ya tenemos un tiempecito. A finales del 2019, inicio 2020, todos saben lo que sucedió, ¿verdad? ¿Qué sucedió? El COVID-19, la pandemia, ¿verdad que sí? Esta pandemia que vino a hacernos muchísimo daño, se llevó muchas personas
importante, quizás persona cercana. Sin embargo, no dejó un gran aprendizaje. Y esto de afilar el hacha pudo haber sido algo que hubiese salvado, o no que hubiese salvado, sino que hubiese ayudado con que las cosas hubiesen podido ser mucho menos lascivas, mucho menos problemáticas. Y me explico por qué. La pandemia del COVID-19 nos vino a enseñar que la forma tradicional que teníamos nosotros de ver las cosas desde el punto de vista de trabajo, de organización, podía o puede haber sido diferente. De hecho, se adoptaron algunas medidas que ahora mismo salen y que se usan actualmente. En el tema puntual de la educación, nosotros fuimos un fiasco en cuanto a educación durante ese primer año, esos 2 años. Se trató de ponerle como un pañito tibio. Sin embargo, teníamos muchísimos profesionales, doctor en su materia, que eran analfabetos tecnológicamente hablando. Ustedes sabían eso, ¿verdad que sí? Sí, en verdad. Así es, maestro, así mismo es. Entonces, si nosotros sabemos que para poder tener éxito tenemos que afilar nuestra hacha, un educador tiene que estar a la altura de la tecnología. Un educador tiene que saber manejar un sistema que te permita a ti educar de adentro y de afuera. En ese tiempo, yo tengo personas muy mías que son maestros brillantes. Y ese tiempecito lo desconfiguró de manera tal que sintieron que realmente lo que sabían, o sea, de hecho, no se consideran profesionales, sino técnicos en una materia puntual. Porque un profesional sabe de profesiones. Y el profesional tiene que saber, no ser el mejor, pero tiene que saber lo que está en la palestra y cómo lidiar con eso. O sea, para que nosotros podamos ser competentes, ustedes saben que nosotros, a medida que el tiempo avanza, ahora mismo la tendencia es que la mayoría de las cosas van a la virtualidad, tecnología, virtualidad. Nosotros tenemos que ir con esos tiempos. Entonces, esta reflexión, esta anécdota, este pasaje, esta enseñanza que nos deja el tema del leñador, nos dice que nosotros no nos podemos quedar rezagados. Por más profesional que entendamos que seamos, nosotros siempre vamos a estar, porque lo único constante en el mundo es el cambio. Imagínense ustedes, lo único constante en el mundo es el cambio. Siempre vamos cambiando. Y nosotros, al igual que el mundo, tenemos que ir cambiando con él para no quedarnos rezagados. No es un secreto para nadie que esto es un círculo que quizás cierra y abre, pero cada vez que da la vuelta trae cosas diferentes y hay que aprender cosas diferentes. De hecho, algo que estaba diciendo Rosana ahorita, que yo le dije que iba a hablar sobre qué es lo que realmente, ya que ella decía como que tenemos que tener, o que tenemos supervisores que nos dicen lo que tenemos que hacer. No sé si fue así Rosana que decía, no recuerdo bien, pero es algo que tenía que ver como con la supervisión directa. Era así. Era así. Entonces, yo voy a poner un ejemplo, porque la realidad de ese punto que Rosana tiene es que nosotros los seres humanos no somos seres lógicos. ¿Ustedes sabían eso? Franklin, ¿usted sabía eso? Sí, maestro, sí. Los seres humanos no somos seres lógicos. ¿Y por qué no somos seres lógicos? Por lo que le voy a decir ahora mismo. Vamos a suponer, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de trabajar en una empresa organizada. Una empresa organizada, para reclutar un personal, sigue ciertos estándares. Se abre una... ¿Perdón?
Por ejemplo, yo en este momento, porque yo trabajo en Plaza Lama, Ok, y hay ciertas cosas, reglas que ellos nos exigen. perfecto. Pero te decía, Rosana, para poder contratar a alguien, siguen unos pasos. Primero, se abre una vacante, esa vacante está abierta. Para nosotros completar esa vacante tiene una descripción de puesto. En la descripción de puesto dice, esta persona tiene que tener ciertas habilidades, tiene que ser de tal carrera, tiene que tener tanta competencia. La descripción de puesto describe con exactitud lo que tiene que tener la persona para que pueda optar por ese puesto. La de recursos humanos agarra un paquete de solicitudes que cumplan con esos requisitos y lo pasan al departamento de reclutamiento. ¿Qué sucede? El departamento de reclutamiento ve todos estos expedientes y comienza a revisar y lo valida con la descripción de puesto. Los que más cercanos a la descripción de puesto estén, esos son los que se quedan. De un paquete de 20, 30, sacan 4 o 3. De esos 3 lo mandan al experto del área. Después que le hacen una entrevista, que validan que sí, que tiene la capacidad, que el señor estudió en tal parte, que tiene tanta experiencia y que puede hacer esto, puede lo otro. Esas 3 personas que ya pasaron por ese filtro, entonces lo mandan donde el experto. El experto dice, mira, de los 3, que son buenos los 3 porque cumplen con todo, el más indicado para el trabajo es Franklin o Emmanuel o Emily o el señor David. ¿Por qué? Porque yo veo que además de que tiene las experiencias, yo veo que tiene habilidades, tiene facilidades que yo creo que podemos utilizar y esa es la persona. No se queda ahí, señores. Esa persona que ya pasó por un proceso de entrevista, le dieron algunos exámenes, lo pasó por mano del experto, entonces lo ponen 3 meses para que demuestre que lo que todas esas personas que lo vieron tienen razón. Lo ponen a trabajar finalmente. Josefina, y escucha esto. Una persona que ya pasó por ese proceso riguroso, cuando lo ponen a trabajar entonces, le ponen un supervisor. Y yo me pregunto, si ya esa persona demostró con número que puede resolver el problema para el cual lo contrataron, ¿por qué necesita un supervisor? Es una pregunta para todos. Amelia. Bueno, maestro, depende, porque cada empresa, como quien dice, tiene su entrenamiento fuera de los 3 meses. Pero yo opto que a una persona le ponen un supervisor para ver cómo se comporta. No solo lo que pueda demostrar con su conocimiento, sino también poder comportarse de manera social. Y ahí es donde entra las relaciones humanas. Y en esos 3 meses, ¿tú crees que no es para evaluar sus relaciones humanas? O sea, esos 3 meses que le dieron. O sea, yo lo que estoy diciendo es que no solamente se dieron cuenta, sino que vivieron con él, convivieron, vieron qué tipo de persona es. Y aparte de eso, entonces le ponen un supervisor. Vamos a ver qué dice David a eso. Bueno, desde mi punto de vista, a la persona le ponen un supervisor porque necesitan como un liderazgo. Porque necesitan un líder. Eso es Sí, muy posible. Mira, yo tenía un supervisor. Según él era un supervisor. No te viviendo como perro y gato cuando yo estaba en claro. Yo trabajé por un tiempo. Ese supervisor yo siempre chocaba. Desde el primer día hasta el último día yo trabajé en trabajo, tú siempre chocaba. Y esa era ¿cómo le explico? A esa persona uno le pasa como, ¿cómo se diría eso? Como una punta. Esa persona que lleva como la punta de nosotros. Nosotros hacemos como nosotros nos manejamos y esa persona manda como esa información muy para arriba. Ok. Ese es el que da los datos de cómo tú te comportas, lo que hace, lo que no hace. El que reporta las cosas. Ok, Josefina, ¿qué tú dices
¿Por qué necesitamos un supervisor después de demostrar que podemos resolver el problema y que nos dieron 3 meses y que pudimos cumplir con lo que nos pusieron? ¿Por qué? Para que nos sirva de guía, profe, en cualquier como circunstancia que presenten algún día. Ya, perfecto. Fíjense, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen y los supervisores de hecho juegan un papel importante. Son las personas que están entre la alta gerencia y los colaboradores. Sin embargo, el papel de un supervisor es más demotivador. ¿Y por qué? Porque los seres humanos somos seres emocionales. Cuando contratan a Amelia, cuando contratan a Emily, esa emoción de que estoy contratado, yo quiero dar lo mejor de mí, en algún punto decae. ¿Y qué pasa? Cuando decaiga, cuando baje, entonces ahí entra Josefina, que es su supervisora, y les recuerda que ella entró con un propósito, con un objetivo, y eso le va a volver a subir el ánimo, y en ese vaivén en que se mantiene la supervisión de una empresa que sepa cómo supervisar. Franklin, adelante. Sí, bien, maestro. Voy a hablar un poco, ¿sabes?, sobre mi posición en el trabajo, donde yo trabajo. Yo trabajo en el centro de distribución de Domino's Pizza. Yo desempeño allá como líder de producción de masa. Ok. Y allá yo tengo un supervisor y tengo los chicos que son los operarios. Y exactamente el papel mío como líder es lo que usted dice. Cuando los muchachos entran, los colaboradores nuevos entran con todo el ánimo. Luego, después de los 3 meses, van cambiando las actitudes y esas cuestiones. Y yo siempre me mantengo hablando con ellos y dándole consejos. Pero llega un punto que ya no puedo con ellos, como me pasó con un colaborador. Ya llega un punto que ese tigre hasta el papá mató en una ocasión. En verdad, así como usted dice, hay que tratar de mantenerse y hablando con ellos y guiándolos. Esa es una función un poco incómoda muchas veces. Definitivamente. Entonces, y gracias, Frankie, por compartir con nosotros. El asunto es que si a ustedes en algún momento le corresponde ser de supervisor, el supervisor le ponen nombre como líder, porque el líder no es necesariamente el nombre de una posición. Porque tú eres supervisor, porque tú seas supervisor no se supone que tú eres líder. O quizás tú seas líder, pero el tipo de líder que realmente hace que las personas hagan lo que tienen que hacer sin la necesidad de sentirse abrumado, de sentir que lo están molestando, de sentir que lo están fastidiando, y que esas personas puedan hacer su trabajo sin mayores inconvenientes. Señores, el tema está bueno, pero tenemos que entrar a contabilidad. Y ya sabemos entonces que hay 3 tipos de empresas por su actividad económica. ¿Cuáles son esas, Yameli? Las 3 empresas por su actividad económica. ¿Cuáles son? Se fue Yameli. Ya anota ahí. Bueno, aquí déjame ver si recuerdo. Ajá. Por su actividad. Mediana. No, esa es por su tamaño. Pues no. Pero Jesús te va a ayudar. Emanuel te va a ayudar, no te preocupes. Dale, Emanuel. Secundario, terciario. Esa es una definición, primario, secundario y terciario, pero eso es por donde está, o sea, por el digamos que por el renglón que funciona, por la ¿cómo te digo? Por la se me fue la palabra. Bueno, en fin, es por lo que soluciona. Por lo que soluciona es que pueden ser primario, secundario y terciario. Vamos a ver, David. David, Yo te la tengo. Según yo más recuerdo, son 3. Una es con la que venden, la que revenden los productos. La otra es la que compran como madera, vamos a poner así, por ejemplo, la madera, y hacen como un X producto, y lo que brindan nada más es el servicio. Ok. David lo dijo como pudo, pero ahí está. Comercial de producción y de servicios. Exactamente. Tú tenías el punto, David, pero Emily te ayudó con los nombres correctos.
Por la actividad, bueno, hay una empresa, ¿cuál es la actividad? Que es comercial. ¿Por qué? Porque compra y vende productos. Hay una empresa de producción, ¿cuál es su actividad? Por ejemplo, la famosa Linda, ¿qué hace? Compra los tomates, los procesa, lo convierte en salsa de tomate. David, ¿qué hace? Va y compra manera, lo hace, la pule y hace mueble con ello, hace cama, hace gavetero, hace mueble con ello. Entonces, y la otra que es la de servicio, que es la que tú puedes vender un servicio como salud, el asunto de asuntos legales, el tema de las telecomunicaciones, todo lo que tenga que ver con servicios. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad que sí? Vamos a compartir pantalla para ver. Bien. Ok, jóvenes, nosotros ya vimos el tema del leñador. En la plataforma está colgada esta parte, es la historia, está colgada en un link. Pueden entrar, pueden verla y pueden leerla. Este señor, Fray Luca Paciolo, que es considerado el padre de la contabilidad, ahí está su historia. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos algo de historia? Porque no solamente no tenemos que hacer técnico directamente. Cuando nosotros somos técnicos y no conocemos parte de la teoría, muchas veces a la hora de nosotros exponer un tema nos vemos un poquito como que rezagado. Es importante saber que la contabilidad tiene personas que desde hace muchos años han venido analizándola y tienen temas puntuales que pueden tratar. Entonces ahí lo tienen colgado, es bueno que lo vean. Señores, todo lo que hay en la plataforma es para que lo analicemos. Vamos a verlo, vamos a ponchar la plataforma por todos lados. Y si hay algo que ustedes entiendan que no está correcto, lo que sea, denme un toquecito para yo verlo. Aquí hablamos de... Maestro, Adelante. hablando de la plataforma, en el módulo 1 dice que hay una actividad 2, pero sale la misma actividad 1, o sea, es la misma. La de la actividad 2, entonces yo tengo que arreglarle eso. Porque la actividad 2 es diferente. Pero yo se la arreglo, no se preocupen. Para ahorita mismo yo arreglo eso. Para que la hagan. Y voy a subir la tarea número 3 de una vez. Para que tengan la oportunidad de trabajarla de una vez. Este módulo ya termina la semana que viene. Este módulo tiene 70 horas. Recuerden que nosotros empezamos el 25. Del 25 al 30 hicimos 20 horas. Del día 6 del día 1 al 5 creo que hicimos 20 horas más. Y ya en esta semana vamos a hacer 20 horas más y terminamos la semana que viene como el 16, el 17 por ahí. Pero en fin, después que hagamos esas 3 actividades, hay una evaluación, un examencito que yo se lo voy a preparar, lo voy a montar en la plataforma para que lo hagan. Y vamos a ir trabajando con el tema de los foros. Les voy a conseguir que lo voy a montar en la plataforma o lo voy a subir al grupo. Es un caso práctico donde veamos las transacciones de manera directa. Y vamos a ver todo lo que tiene que ver primero con la teoría de que es una transacción comercial, la compra, la venta, los ajustes, nota de crédito, nota de débito, cuándo hacer cada uno y cómo se anotan. Hay libros que son libros, no sé si ustedes saben que las empresas, hay libros que deben ser legalizados. Hay libros que deben ser legalizados en la contabilidad, que deben ser rubricados, que hay que llevarlo al Palacio de Justicia, al Juzgado de Paz, para rubricarlo, el Juzgado de Paz de la sección donde esté la empresa, para rubricarlo y que le dé una validez de legalidad. Bueno, me imagino que Yanmeli sabe, porque Yanmeli yo creo que sabe algo de contabilidad. Y ahí está el libro diario, el libro de inventario. Esos libros hay que rubricarlo. Bien, aquí tenemos la historia de la contabilidad desde la Edad Media hasta el siglo XX y todavía sigue avanzando. La contabilidad tiene normas
que la rigen de manera internacional, que la vamos a ir viendo. Es bueno que ustedes, toda esta teoría, hay mucha teoría en este módulo. Por eso es bueno que ustedes se detengan a leer un poquito, para que cuando entremos ya en materia no tengamos temas con algunos conceptos que vamos a ver más adelante. La contabilidad la definimos como una técnica, como una arte, como una ciencia. Va a depender. Yo creo que la contabilidad tiene muchas vertientes, porque va a depender incluso del sentimiento que tú desarrolles por la contabilidad. La contabilidad es una de las carreras más lindas, no porque yo soy contador, sino es porque te da la oportunidad de analizar y de incluso tú puedes proyectar qué puede pasar con la vida de una empresa. Inclusive, si lo haces de manera personal, tú puedes validar qué tanto tú vas a perdurar en el tiempo si no organizas la manera de la contabilidad que tú llevas. No sé si recuerdan que la clase pasada hablamos de 3 cosas: contabilidad, de finanzas y de economía. Y sabemos que tenemos que tener la base contable para manejar nuestras finanzas y que nuestras finanzas aumenten nuestra economía. No puedo yo tener una buena finanza, no puedo manejarme financieramente hablando correctamente si no sé cómo yo anotar, cómo registrar y cómo yo llevar cada una de los registros financieros, para que esos registros me den a mí la capacidad de manejarme financieramente correcto, para poder entonces yo tener bienes que se conviertan en una economía robusta, tanto de la empresa donde yo esté como de mi familia, de mi casa. No sé si me doy a entender con este comentario que hago, pero es bueno que ustedes conozcan, y por eso es bueno, ustedes han elegido este curso, pero este curso es bueno que se enamoren de él y que entren y comiencen a estudiar, para que no solamente agarren lo que yo pueda decir aquí en 1 hora, en 2 horas, sino que ustedes puedan tener preguntas puntuales, que vengan ustedes con inquietudes y me digan: Héctor, yo necesito saber por qué esto, por qué lo otro, qué yo hago en el caso de esto, qué se hace en caso de otro. Y eso es lo que va a permitir que esa interacción entre ustedes y nosotros, entre ustedes y yo, haga que crezca nuestro conocimiento y que nosotros podamos ser doctor en la materia, o podamos tener conocimiento de manera tal que podamos interactuar en cualquier foro y que digamos: sí, nosotros hicimos un curso de contabilidad que nos permite a nosotros conversar del tema. Y si nos tocase trabajar, y es algo que yo le digo a la mayoría de mis estudiantes, los cursos, los talleres, incluso las carreras que se hacen, cuando usted hace una carrera, si la hace pensando en que usted la está haciendo para conseguirse un trabajo, usted está malgastando su tiempo, porque de hecho ni siquiera se aprende igual. Cuando usted aprende para usted ser dirigido, usted aprende solo lo básico. Cuando usted aprende para dirigir, usted se preocupa por aprender lo básico y lo que hay detrás de lo básico, porque le da un poquito de diferencia. Aunque no lo crean, la mente, la psique es algo increíble. De la manera en que ustedes piensen, ustedes están pensando en prepararse para ser empleado, óyeme, no van a pensar igual que prepararse para ser supervisor. No sé si aquí en el grupo de nosotros tengamos algunas personas que hayan pasado de ser un simple colaborador a un supervisor. Si esa transición no se da mentalmente hablando, le da mucho problema para adaptarse al puesto. ¿Alguno aquí tiene alguna situación que le haya pasado similar? No lo puedo ver por aquí. Miren a ver. Yo creo que Franklin levantó la mano. Franklin, cuéntanos. Sí, bueno, maestro. Antes de yo estar aquí en la empresa donde estoy actualmente, de Domino's Pizza, yo trabajaba en un laboratorio. Tengo amplio conocimiento sobre la producción de productos farmacéuticos. En los tiempos de la pandemia, surgieron vacantes. Yo era operario de líquido. Se dio la oportunidad de que movieron el que era líder de producción de líquido para el área de materia prima.
a él siendo supervisor de materia prima y a mí me dieron la oportunidad, me dieron la posición de líder de producción de líquido, de operario a líder. Ok. Pero la pregunta es, Franklin, esa transición, ¿cómo te agarró? Bueno, ya yo tenía como el liderazgo. El compañero actual, el que era líder, tuvo un accidente y él veía la actitud mía. Incluso yo encontré personas, encontré operarios cuando yo llegué allá a la empresa que trabajaban en esa área, y él por mi desempeño, cuando tuvo ese problemita de licencia, él me dio el liderazgo a mí. Luego él llegó, entonces ahí fue que empezó la pandemia y me recomendó con la supervisora y con la gerente actual en ese momento. Perfecto. Pero yo siempre tuve positivo con mis actitudes. Perfecto. Bien, no, tú tuviste una oportunidad, tú tuviste la oportunidad de entrenarte antes de llegar, porque la realidad es que uno, todo es primero, todo se hace aquí en la mente y luego se hace físico. Tú tienes primero que pensar, tú tienes que verte como lo que tú quieres ser y automáticamente eso se da. Pues nosotros somos seres muy, qué sé yo, tenemos una capacidad de hacer cosas que a veces ni cuenta nos damos. ¿Quién me ayuda a leer el segundo párrafo? Cualquiera de ustedes, por favor. ¿Qué dice el segundo párrafo? Ok. Amelia, por favor. La contabilidad es el lenguaje de los negocios porque traduce las actividades económicas de una organización en informaciones claras como los estados financieros que permiten conocer su situación económica, patrimonial y los resultados obtenidos. Perfecto. Eso es lo que se busca con la contabilidad. La contabilidad es el lenguaje de los negocios y lo traduce. Lo traduce de actividades seculares ¿a qué? A informes financieros que las personas, los propietarios, los bancos, todo lo que tengan que ver o lo que quieran saber, incluso los colaboradores, puedan tomar decisiones con estas informaciones. Bien, el objetivo de la contabilidad, ustedes saben que al final, para tomar decisiones hay que tener informaciones puntuales. Entonces, esta tiene como objetivo, yo creo que Franklin levantó la mano ahorita para leer. ¿Puede leer ahora, Franklin? Objetivo de la contabilidad: promover la eficiencia administrativa, evaluación de políticas internas, desarrollar planes de acción y proyección de sus resultados, evaluar la aplicación de los controles administrativos previamente establecidos, determinación de precios de bienes y servicios para establecer precios de ventas adecuados, evaluar el control interno con mira a salvaguardar y proteger sus recursos, evaluar la situación económica y los resultados de operaciones. Perfecto, gracias, Franklin. Bien, mira, hay todo lo que está ahí es importante, pero de todo eso hay puntos cruciales que tenemos que cuidar. Y cuando se habla de controles en cualquier parte, evaluar la aplicación de controles administrativos previamente establecidos y la parte de evaluar el control interno con mira a salvaguardar y proteger los recursos. Estas son las partes más sensibles de la contabilidad. Y en el tema de el control interno de los recursos, donde hablamos ya directamente de lo que es efectivo, de la caja general, la caja chica, la nómina, todo lo que tenga que ver con entrada y salida de dinero es lo que se busca cuidar con la contabilidad, porque al final la contabilidad es el lenguaje económico, es el lenguaje del dinero, es el lenguaje del dinero, y los negocios se hacen para ganar. Yo creo que le comentaba en la primera clase que hay al final muchas empresas ven como contadores solamente a los que hacen la contabilidad fiscal, porque son los que le dan la vuelta, son los que ayudan a que el dinero se maximice y son los que ayudan a que nosotros podamos
entre comillas, dejar de pagar algunas cositas. Pero bueno, hay una ética para estos temas. El contador tiene que ser muy ceñido a la ética. Ahí vamos a hablar un poquito de ética más adelante. Y en República Dominicana ustedes saben que nosotros somos el país de la maravilla, ¿verdad que sí? El país de la maravilla. La contabilidad nosotros la hacemos o la hacemos. Bien. Aquí hay unos temas que yo quisiera ver. Estos son temas que yo quiero que ustedes lo lean, pero con detenimiento. De todas maneras, yo les voy a dar algo fácil, algo rápido, así una lectura rápida, pero es importante que nosotros conozcamos las normas internacionales de la contabilidad. Las NIC. Son muchas normas internacionales, son muchas normas que tenemos. Esta parte es un poquito como que aburrida, pero al final es importante que sepamos que existen, y esas normas son por las que nos regimos los contadores. Aquí dice que el 29 de junio del año 1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, ISAC, International Accounting Standard Committee, como resultado de un acuerdo tomado por organizaciones profesionales: Australia, Canadá, Estados Unidos, América, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, Japón y México. Estos estados y estos países que son considerados países del primer mundo, nosotros aquí que somos tercermundistas también nos regimos por esas mismas normas internacionales de contabilidad. Y aquí en República Dominicana existe un instituto de contadores públicos autorizados, y ese instituto se ocupa y se preocupa porque los contadores públicos autorizados estén al corriente, estén consono con estas normas, para que se aplique en los estados financieros que son auditados, que se firman por un contador, para que puedan tener la calidad que se merece. Bien, nosotros sabemos que la contabilidad se mezcla, se liga, tiene que ver, guarda relación con yo creo que todas las disciplinas. Aquí hay algunas que dice que nosotros nos mezclamos, pero yo le pregunto a ustedes, John Neiris, ¿la contabilidad tiene que ver con el arte? John Neiris está ahí. Se me fue John Neiris. Está haciendo la cena. Ok, vamos a ver. Y Jan Meli, ¿todavía está ahí? Jan Meli le duele una muela. Jan Meli. Preguntaba yo, si aquí solamente vemos algunas, hay más ahí, pero ¿la contabilidad tiene que ver con el arte? Yo creo que sí. Bueno, yo creo que con todo, porque incluso... y más con el arte de hacer que todos nos cuadren. ¿Verdad que sí? Ahí está, pero estas son disciplinas que nosotros vemos que guardan una relación directa con la contabilidad. Ahí está la administración, la economía, la psicología industrial, la sociología, el derecho, las matemáticas, la informática, todas. Yo trabajaba con alguien que me decía que ustedes los contadores son cuadrados. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Sí, ustedes son cuadrados, ustedes un centavo. Un centavito y ustedes están buscando a ver por qué se descuadraron con ese centavo. Sí, realmente, bueno, sabe que los contadores son a veces medio, dicen que son tacaños algunos, pero es que si tú sabes que un centavo, o sea, un peso sin un centavo no es un peso, tú tienes que buscar la forma de cómo eso esté ahí. Amelia, adelante. Maestro, usted mencionando ese tema, quisiera compartir una pequeña anécdota. Adelante. Con los compañeros, yo tengo un amiguito que estudia contabilidad en la Unicaribe. Entonces, él vende productos electrónicos como cargadores, bocinas y cosas así. Entonces, yo le pedí una licuadora y yo le dije, tráemela para el 15. O sea, me la das para el 15 para yo saber cómo que te voy a pagar de una vez.
Pero la fecha era 28, no se me olvida porque él hasta me dijo la fecha. Y me dice de que tú no puedes negar que tú querías comprar tu vida, dame ese cuarto en 30. Digo yo, no, porque me voy a descuadrar. Y me dije, yo te cuadrar, le dije. No, realmente, fíjate, las personas que no se presupuestan, hacen compra de último minuto. Pero si tú estás presupuestado, es difícil que tú incurras en una compra ya a final de mes cuando se supone que ya el dinero tuyo está repartido. Ya lo que tú haces ahí es gastar de la otra quincena que tú no sabes cómo viene. Entonces, el contador tiene que ser muy, no austero totalmente, que se vea que somos tacaños, pero sí organizado, porque tú tienes que hacerle honor a tu carrera, ¿no? Bien, aquí tenemos, Pregunta. diga. ¿Eso de presupuesto va con lo que tenemos el doble ya comprometido? ¿En serio? Claro, no hemos presupuestado que ya tenemos el doble comprometido, ¿eh? No, Yo no pero soy la única. eso es increíble. Dios mío. Se supone que precisamente hay que presupuestarse para que ese dinerito que entra extra sea extra y no lo necesitemos. Más que para algún lujo, más que para satisfacer algún deseo. De hecho, el presupuesto siempre tiene nombre y apellido. Y precisamente le voy a subir un videito ahí de 5 cosas que se pueden hacer para uno ahorrar aun cuando no tiene mucho dinero, entre comillas. Lo que pasa es que el ahorro es más que bueno, es una decisión, pero es un arte. Porque es que nosotros muchas veces que trabajamos, cuando nos llegan los chelitos, lo primero es que nos llegan los chelitos a la cuenta y no somos capaces de darle 3 días en esa cuenta, 4 días. Ustedes cuando le depositan los chelitos a lo que cobran, lo depositan los chelitos, sabiendo que están esos chelitos ahí, van una semana después a buscarlo. Ella es un Meli. No. Cuando tú tienes los chelitos ahí, hay gente que se esperan ahí, que están esperando en el cajero que lo depositen, esperando ahí, literal, para de una vez Yo cobro los 14 y los 28. Y hubo una amiga que me dijo, usted sabe que este 14 es domingo. Ajá. Y va a pagar el viernes. Y ella me dice, que yo hago ese corte ahí el lunes. Para cobrar el lunes, yo gasto a hacer. Desde que ese dinero cae en la cuenta, uno ya lo que piensa es en pagar y comprar algunas cositas. Sí. De hecho, miren. Ya, maestro. Ajá. Ya no da tiempo de ir al cajero, se van transfiriendo de una vez. De una vez. Que caen en la cuenta. De una vez se van. Pero eso es un tema, fíjense. Y de hecho, ustedes, el dinero hay que respetarlo. El dinero hay que respetarlo. Si tú no llegas a respetar el dinero, es posible que tú no llegues no solamente a no tener libertad financiera, sino a no ser una persona que se pueda manejar. Una persona que pueda lidiar con sus compromisos sin la necesidad de estar galeando, como dice por ahí, de la necesidad de estar raneando. Que tú llegues a la quincena es como, déjame tirarme una manito aquí para yo poder completar. Eso hay que evitarlo. Y se supone que una empresa, una persona, una familia tiene que tener por lo menos asegurado 6 meses de sus gastos cubiertos en una cuenta. John Nelly, tú tienes 6 meses en la cuenta y por si acaso, si llega la pandemia y no puedes salir por 6 meses, tú puedes sobrevivir por 6 meses con los chelitos que tienes ahorrado. John Nelly está ahí. No, pero no, que te pico. ¿Qué? Se supone que ese debería ser una de las metas de las personas, tener por lo menos 6 meses de su vida secular cubierta en caso de que haya un tema. Y los que no pueden tener 6 meses, que por lo menos 3 meses que estén cubiertos totalmente. Pero la vida es un balance. La vida es un balance, o sea, no se puede vivir sin vivir.
Tú no puedes vivir y dejar de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Por el hecho de que tú necesites cambiar el carro, tú no puedes permitirte malpasar. Hay cosas básicas que hay que cubrir obligado. Tú no puedes tener problemas. Bueno, no sé si ustedes han visto la pirámide de Maslow, donde están las necesidades que tienen que ir cubriéndose por renglones. Las necesidades básicas son necesidades que tienen que cubrirlas sí o sí. Y nosotros los dominicanos, digo los dominicanos porque nosotros somos creativos a nivel Dios. Y le voy a decir esto, muchas veces hay personas que trabajamos y que ganamos, entre comillas, ganamos bien. Ok, tú ganas bien, tú estás ganando un sueldo que no es un sueldo de lujo, pero gana con qué resolver tu problema. Pero ustedes saben qué pasa, que muchas veces hay personas que ganan 3, 4 veces menos que tú, y tú lo ves dándose la buena vida, y tú dices, ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen? A base de día. ¿Eh? ¿Cómo será que lo hacen? A base de día. Mientras más uno gana, más el banco le presta, profe. Ah, eso también ahí, pero entonces habría que ver. Entonces, el dominicano no se organiza. No, definitivamente no, eso es así. Señores, miren, Yo conozco una persona que prestan en todos los bancos, coge. Entonces, viene y lo llama el banco X y le ofrece para pagar el préstamo que debía anteriormente y esa persona lo coge. sí, Y así. ahí lo pone a más tiempo y ya tiempo que esa persona había pagado ese préstamo, entonces ya prácticamente lo perdió. Así es. Fíjense, yo duré unos 20 años trabajando en el sector financiero, específicamente en el área de la microfinanza. Y tú sabes que la microfinanza tiene una forma de validar la capacidad de pago de los clientes. Y es una fórmula sencilla. Es una fórmula que dice, bueno, ¿cuánto tú crees que puedes pagar un cliente para que no se salga de su presupuesto y que pueda seguir viviendo? Bueno, tú le haces un estadito de cuenta donde te diga que el señor, donde tú veas prácticamente su flujo financiero mensual y que tú veas cuánto gasta de comida, cuánto gasta de cuántos muchachitos tiene en la escuela, cuánto si tiene luz, agua, teléfono que paga, y después que pague eso, que son los gastos básicos, entonces lo que le quede, tú no puedes prestarle que eso que le quede, porque tú sabes que le queda, por ejemplo, una gente que gane 20,000 pesos y que de esos 20,000 pesos, poniendo un ejemplo, gasta 8 de comida, gasta 7 de casa, son 15, gasta 1,500 de servicio, son 16,500, gasta en transporte y eso así 1,000 pesos. El fin es que le quedan 3,000 pesos. De esos 3,000 pesos que le quedan, tú no pudiese afectar, no debe afectar más del 15 al 20% de eso para tú hacerle un préstamo. Entonces, cuando tú calculas así, muchas veces los asesores de negocio entonces no comen. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente nunca le queda ni un peso de eso y hay que prestarle dinero. Y tú le prestas y te pagan. ¿Cómo lo hacen? Yo no lo sé. Pero es así. Habría que ver qué es lo que pasa tras bastidores. Señores, dentro de los sectores que se interesan por la contabilidad, y aquí dice, sectores interesados en los servicios del contador público y funciones que pueden desempeñar. Las empresas necesitan esta parte que está aquí. ¿Qué necesita? Un contralor. Un contralor es un contador que tiene que ver con todas las operaciones de una empresa. Con todas las operaciones de una empresa. De hecho, un contralor está por encima del contador. El contralor es como un supervisor del contador. Están las auditorías internas, auditorías externas. Puede funcionar como un gerente financiero, un contador fácilmente. Un contador general, eso es normal. Contador de costo. Y aquí voy a puntualizar el por qué es importante conocer que hay empresas de diferentes accional. Las empresas comerciales muchas veces no
bueno, calculan lo que es el precio del producto. Y el precio del producto, de hecho, tiene una fórmula particular. Muchas personas entienden que calcular el precio del producto es algo muy sencillo. Yo estoy seguro que si yo le preguntara ahora mismo, digamos que a Emily, si tú estás ahí, Emily, ¿estás ahí? Ajá. Perfecto. Si tú tienes un colmado, por así decirlo, y tú compras un producto que te cuesta 80 pesos, y tú dices, bueno, de ese producto yo me quiero ganar el 20%. ¿Cuánto sería que tú venderías ese producto? ¿Cuál sería el precio de venta de ese producto? ¿Me escuchaste? ¿O te repito de nuevo? Repítalo. Yo decía, tú tienes un colmado, ese colmado, tú tienes productos que compras y tú compras un producto que te cuesta 80 pesos. Pero tú quieres ganártele a ese producto el 20%. ¿Cuánto sería el precio de venta para ese producto? Sería como 90 o 95. ¿Por qué? Porque, bueno, sería como 96 porque el precio de la venta se divide por el 0.20%. ¿Ah? Ay, no sé. Fíjate, si tú tuvieras una calculadora, tú me estás viendo desde el teléfono. Sí. Ya, o sea, tú no tienes una calculadora. Si yo calculo, a ver si puedo buscar la calculadora aquí y presentársela para que ustedes lo vean. Déjame ver. ¿Cómo se multiplica? Se multiplica el 80 por el 0.20. Debería ser, ¿no? Sí. Entonces sería 96. Ah, serían 96. Y si tú quisieras ahora confirmar que es 96 realmente, y tú divides esos 20 pesos que te dieron, ¿verdad? Entre los 96, ¿cuánto te da? No, mentira. ¿Cuánto tú te estás ganando? 16 pesos. 16 pesos. Ahora divide los 16 entre esos 16 entre los 96. A ver si te da el 20% que tú realmente te estás ganando. No, sale 0.16. Entonces no te estás ganando un 20% porque realmente no estás haciendo el cálculo correcto. Esa clase se la voy a dar en otro momento porque me interesa que ustedes aprendan. ¿Se ve la pantalla? Porque yo creo que me salí. La pantalla, ¿la pueden ver? Se ve en la calculadora, sí. Ah, ustedes ven la calculadora, ahora la quité. ¿Se ve otra cosa ahora? Sí, la diapositiva. Perfecto, muy bien. Entonces, eso significa que sacar el precio de un producto no es tan fácil como uno imagina. Sacar el precio de un producto tiene una fórmula que te permite a ti, porque si yo con ese cálculo que me hizo Emily decido, ok, perfecto, me voy a ganar un 20%, pero cuando en realidad me estoy ganando un 16%, y entonces yo digamos que encuentro una persona que me quiere comprar por mayor y yo le digo, bueno, yo me estoy ganando un 20% de ese producto, yo le puedo dar a esta persona para salir del producto y salir rápido, yo le puedo dar un 8% a él. Entonces cuando le doy un 8%, ya cuando yo le resto ese 8% al 16, ya no me estoy ganando un 12 como yo pensaba, me estoy ganando, qué sé yo, un 6. Y cuando yo a eso le sumo los gastos o sea, los costos que se le añaden, costo de transporte, costo de manejo, entonces al final es posible que yo esté perdiendo en el producto y no esté ganando. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió eso, verdad que sí? Sí, maestro. Perfecto, entonces Sí, maestro, sí. el tema de la contabilidad de costo es un tema que se aplica directamente. Eso es precio. Precio no es lo mismo que costo. En la contabilidad de costo se aplica la contabilidad. El precio es para
empresas comerciales. Compra un producto, yo tengo que ponerle un precio para venderlo y ganarle. Ahora, el costo va muy relacionado con las empresas de producción. ¿Y por qué? Porque yo tengo, para poder yo calcular el costo de la mercancía, hay muchos procesos que tengo que tomar en consideración. No solamente que yo compré la materia prima, pero esa materia prima tiene una mano de obra, que es la mano de obra hombre, que hay que sumársela y dividírsela para poder sacar el costo de un solo producto. Además de eso están todos los servicios que se aplican, la luz, el teléfono, el agua, los pagos que se hacen, el pago de nómina. Yo tengo que saber, la contabilidad de costos es un poquito más, tiene más, digamos que aristas que una contabilidad financiera, que una contabilidad normal. Por eso la contabilidad de costos tiene que ver mucho con que las personas se centren bien en buscar todo lo que se llama costo, ponerlo todo junto, entonces luego dividirlo para tener el costo de un producto en particular. Déjame yo ver algo acá. ¿Están aburridos? Ya estamos casi terminando, jóvenes, no se preocupen. Ok. Ahora sí, volví de nuevo. Estoy acá. ¿Qué hora tenemos, Yameli? La hora, profe. Sí, ¿qué hora tenemos? 8:50. Ah, bueno, no, vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos a ver algo. La otra tarea que yo le dejé, yo sé que se la dejé, pero no la hicieron, fue esto, las organizaciones mercantiles y cómo se clasifican cada una y la parte legal. La parte legal. Es importante que leamos sobre esto. No solamente para esta clase, sino para que tengan conocimiento. Y es importante que ustedes sepan que lo único que realmente saca a las personas de un estado de secularidad, de ser alguien secular, alguien normal, es que ustedes puedan ser capaces de tener empresas. Y es importante saber que ahorita le decía y vuelvo y se lo repito, el estudiar para ser colaborador empleado no es una opción, para mí no es una opción. Y por eso entonces, como yo entiendo que las personas deben prepararse para poder tener su propio negocio y coger sus propias riendas, entonces esto es importante para todos. Y no sé si ahí me pueda, no sé, Ruberi, leer un poquito ahí. Ruth, ¿está por ahí? ¿Te me fuiste, Ruth? No, acá estoy. Adelante, Ruth. Buenas noches. Organizaciones mercantiles. Tengo la lente aquí cerca, un segundo. ¿Se te cayeron los ojos? Dice, las sociedades comerciales en República Dominicana se rigen por disponibilidad de ley general de sociedades comerciales y empresas individuales de responsabilidad limitada número 47908 y sus modificaciones en lo adelante, ley de sociedad. Los convenios de las partes, los usos comerciales y el derecho común. Dentro de estas entidades económicas podemos mencionar las sociedades en nombre colectivo, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, las sociedades de responsabilidad limitada, SRL, las sociedades anónimas, SA, y las sociedades anónimas simplificadas, SAS. Bien, gracias, Ruth. Fíjense, Sí. este tipo de, o sea, las organizaciones mercantiles dicen exactamente dónde va la responsabilidad cuando se hace una entidad comercial. Las sociedades en nombre colectivos y las sociedades comanditas tienen más o menos
el mismo rol, donde vamos donde van cambiando. Aparte, bueno, están las sociedades anónimas también, que todavía funcionan, pero lo más que se están haciendo son las IRL, SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y eso lo hacen porque una persona que tenga una empresa, si tienes algunos bienes que ha creado antes de, entonces tú tienes una cantidad que tú declaras, y según los estatutos de tu empresa, la responsabilidad va a sobrecaer hasta el monto en que tú aportes en esa empresa, y tus bienes están salvaguardados. Tener una sociedad de responsabilidad limitada te permite a ti, si la empresa, porque la empresa es como un hijo que tú tienes, que tú lo sacas adelante, le sacas un acta de nacimiento, tiene una cédula y crece, pero creciendo puede crecer y darse exitoso, o puede crecer y dañarse y caerse. Entonces, si tú tienes más hijos que tuviste antes de tener ese hijo, que es tu empresa, cuando esa empresa quiebre, se dañe, se pierda, no debe afectarte a los demás. Hago esto para que ustedes más o menos tengan una idea de que realmente la responsabilidad limitada te ayuda a ti a tu poder tener una empresa, y que cuando pase cualquier cosa, no es que se va a hacer pensando en que la empresa se vaya por los caños, pero si se fue, entonces tú no vas a sufrir más allá de los aportes que tú hagas. Por eso es importante que leamos un poquito sobre este tema, para tener conocimiento y ver qué nosotros podemos hacer cuando nos toque a nosotros tener una empresa o crear una entidad financiera. ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí viene ya lo que habíamos hablado. Tenemos las empresas comerciales, industriales y de servicio. Ya nosotros sabemos, aquí las industriales son las mismas empresas de producción, industriales o de producción. Entonces las empresas comerciales, aquí lo dice, cuando se dedican a comprar y vender mercancía, sencillo. Lo mismo que decía David ahorita, que decía, bueno, que compran y venden mercancía. Esa es una empresa comercial. Entonces están las empresas industriales o de producción, que son cuando adquieren materia prima, la transforman y fabrican otros artículos. Hay algo importante aquí. Hay alguien que dijo que los supermercados son empresas comerciales. Hay algunos supermercados que producen algunas cosas. Hay algunos supermercados que tienen una marca de ellos mismos, que producen su champú, su rinse, su vinagre. O sea, que también, amén de que son comerciales, tienen una parte que también es industrial o de producción. Y están las empresas de servicio, que son las que se dedican a brindar algún tipo de servicio. Este tema es un tema bastante digamos que largo, las normas y principios de la contabilidad, porque aquí están numerados, pero cada uno de esos principios tiene un porqué. Y en ese caso habría que ver por qué el principio de la entidad, había que leerlo, había que interiorizarlo. Le voy a dejar eso para que ustedes lo lean, y ya para la próxima semana lo discutamos, que ustedes tengan un poquito de conocimiento del tema y podamos nosotros hablar de cada uno de ellos. El tema de la unidad monetaria, el tema del principio, ese tema tiene mucho que ver. Cuando tú haces un estado financiero, tú tienes obligatoriamente que poner en qué moneda tú estás haciendo ese estado financiero. Y hay otros principios que todos son importantes: el conservatismo, el principio de la relación insuficiente. Esos principios, como su nombre lo dice, deben mantenerse en las empresas y deben ser únicos y deben ser el mismo, no solamente si la empresa es nacional. Si la empresa también es internacional, tiene que cumplir con esos principios. Voy a subir esta parte de los principios para que lo vean, lo lean y los discutamos para la próxima clase. Hay diferentes tipos de contabilidad, que también yo creo que hay una tarea que habla de los diferentes tipos de contabilidad.
tenemos la contabilidad financiera, contabilidad administrativa. Sabemos que la contabilidad financiera tiene que ver directamente con el flujo de efectivo para manejar las finanzas de una empresa. La contabilidad administrativa, yo le decía a la clase pasada que la contabilidad es muy abarcadora y hay contadores, hay departamentos de contabilidad y hay secciones enteras que solamente se manejan para manejar los activos fijos. ¿Qué es lo importante de los activos fijos? ¿Y cuáles son los temas que se ven ahí? Bueno, cuando ustedes compran algo para una empresa, ese activo fijo le da a ustedes un beneficio con relación a cuando lo reportamos a impuestos internos o cuando reportamos al fisco. Si yo compro un edificio, ese edificio tiene una vida útil y esa vida útil se va a ir despreciando. Y esa depreciación de ese edificio me ayuda ¿con qué? Me ayuda con que cuando yo voy a pagarle, yo me gané 1 millón de pesos en este periodo fiscal. Pero ¿qué pasa? Yo tengo edificios que se despreciaron 700,000 pesos. Entonces, esa depreciación el fisco te la asume como parte de gastos y entonces en vez de cobrarte el 1 millón de pesos te cobra la diferencia. Por eso es importante que la contabilidad es tan amplia y hay que saber cómo se desprecian todos los activos y qué tipo de activos y dónde entramos. Eso lo vamos a ver en el camino porque también tenemos que hacer asientos de depreciación. Les decía, voy a ver si ya para el próximo módulo, porque ya este módulo es más teórico que práctico, pero para el próximo módulo vamos a poner una sola práctica desde el principio, donde vamos a comenzar para que hagamos el ciclo contable completo. Vamos a comenzar con ver cuáles son las operaciones que está haciendo una empresa, compra, ventas, dependiendo de la empresa. Sería bueno que tengamos una empresa comercial, digamos, como son las más comunes, para que esa empresa nosotros podamos irla trabajando desde el principio. Y viendo que con la ayuda de Yameli vamos a trabajar desde lo que es el registro del diario general hasta el final, el registro de... Aquí no vamos a ver, Yameli, ni Emanuel, ni David, para que no crean que le estoy hablando solamente a Yameli. No vamos a ver la contabilidad fiscal como tal, pero sí vamos a ver cómo la tocamos para que sepan cuál es el papel que juega la contabilidad fiscal en todo este embrollo. Hay un ciclo contable que termina precisamente cuando se hacen esos reportes al fisco, que es donde se cierra. Y ahí es que vienen que nosotros tenemos que hay de las 6 grandes cuentas que mandamos a investigar la primera vez, no sé si recuerdan, hay 3 de estas que se quedan abiertas y que esas partidas pasan a la 3, o sea, las 3 que cierran pasan esas partidas a las 3 que se quedan abiertas. ¿Y cuáles son esas 3 que se quedan abiertas? Son las denominadas cuentas reales, que es donde está el activo, pasivo y capital. Estas cuentas permanecen vivas durante el periodo de la empresa. Y las 3 que cierran cada periodo fiscal, entendiéndose un periodo fiscal 12 meses, que el sistema económico que nosotros tenemos así lo resta. Tiene que tener 12 meses para reportar las ganancias o las pérdidas que tuvieron durante esos 12 meses. Eso significa que en ese periodo fiscal las 3 cuentas, que son las cuentas nominales, ingreso, costos y gastos, cierran. Y cuando cierran, las partidas que están en esas 3 cuentas pasan entonces ya a las cuentas que hacen o que forman parte del balance general o del estado de situación, que es activo, pasivo y capital. Me copian, más o menos, ¿verdad? Vamos más o menos bien. Sí, dice Emily que sí. Bueno, jóvenes, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. ¿Les parece bien así? Y nosotros vamos a continuar. Es bueno que sepan, ahora mismo voy a trabajar con la tarea número 2 para arreglarla, para que comiencen a trabajar de una vez en ella. Bien, comiencen a trabajar de una vez. Yo en unos 20-25 minutos la voy a arreglar, la voy a subir nueva vez para que mañana ustedes puedan trabajarla. Bueno, si no
hay otro tema puntual que tengamos que analizar, entonces yo voy a dejar de compartir. Stop. Perfecto. Y ahora que le veo las caritas a todos aquí, cuéntenme. Primero, ¿cómo les ha ido? ¿Se han aburrido? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Vamos a la maestra. Vamos bien. Perfecto. Mire, yo había cogido este curso como 3 veces y como que con usted es el único profesor con el que me he familiarizado. Ah, bueno. Realmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Tranquila que yo te voy a poner a trabajar también. Ahí está Franklin que quiere decir algo. Diga, Franklin. Maestro, ni cuando di contabilidad 1 en la universidad explicaron también así. Ah, como te bueno. va explicando. Perfecto. Vamos a ver entonces si nosotros podemos avanzar en el tiempo y cuando nos toque la práctica, entonces ahí es que vamos a meter mano. Emanuel, se fue Emanuel. Perfecto. Jóvenes, nos vemos. Nos vemos el martes. Bien, ya ustedes saben. Cuídense.